pasar un tiempo estudiando, reflexionando. Tengo dos temas, hermanos, para compartir hoy y mañana. Hoy voy a hablar, hermanos, la diferencia entre liderar y gerenciar. Quiero hablar de esa diferencia. Es un tema que a mí me gusta mucho y que me gusta mucho impartírselo a líderes, a personas que están a cargo de ministerios. Diferencia entre liderar y gerenciar, ¿verdad? La diferencia entre ser un líder espiritual y ser un gerente. Hay congregaciones que no tienen líderes, que tienen personas ejerciendo una gerencia. Yo quiero distinguir eso hoy. Y mañana, hermanos, voy a hablar de uno de mis temas favoritos, que es la vulnerabilidad, la importancia de que el líder sea vulnerable. Vamos a hablar de eso mañana. Y hoy vamos a hablar de esta diferencia, cómo ser un líder espiritual y no ejercer un liderazgo en la congregación que parezca más yo un gerente. Y a veces podemos pisar, a veces la línea puede ser bien delgada, pero el objetivo, no importa si usted es una hermana o un hermano, todos los que estamos aquí, seamos hombres o mujeres, somos ministros del Señor y ministramos de alguna forma, de diferentes formas todos, y necesitamos convertirnos en líderes o en ser líderes espirituales. Y vamos a hablar de esto, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos algún tipo de ministerio, o quizá usted es una persona que está pensando en tomar algún ministerio de la iglesia, en la iglesia, y definitivamente necesitamos escuchar esto. Vamos a comenzar en Mateo, hermanos. En Mateo hay un pasaje que me encanta sobre el liderazgo espiritual y quisiera comenzar ahí. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos del 24 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el 20 en adelante para leer bien el contexto. 20 de Mateo, dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él, le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo, no saben lo que piden, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Entonces, fíjese, para ponernos en contexto, los hijos de Zebedeo están pidiendo un lugar privilegiado en el reino de Jesucristo. Para empezar, empezamos mal porque los hijos de Zebedeo no entienden bien la naturaleza del reino de Jesucristo. Pero independientemente de esto, su mentalidad está en el protagonismo. ¿Se fijan eso? En el control, en el poder. Ahí está la mente de ellos. Ahora miren lo que dice Jesucristo sobre el liderazgo espiritual. Versículo 24. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Fíjense cómo Jesús habla de liderazgo. Jesús dice, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles, es decir, la gente que no conoce a Dios, recuerde que la palabra gentil en el Nuevo Testamento puede tener dos connotaciones. Puede significar no judío y puede significar pagano, ¿verdad? Se usa intercambiablemente en el Nuevo Testamento esta palabra. Aquí Jesús habla de aquel que es pagano, el que no conoce a Dios. Y dice, los que no conocen a Dios lideran de esa forma, como se enseñorean sobre los demás. Toman el control sobre los demás, los gobiernan y los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Eso es como lideran los que no conocen a Dios. Pero mira el verso 21. Pero entre ustedes no es así, dice Jesús. Ustedes no van a ser así. Ustedes no van a ejercer ese tipo de liderazgo. Entre ustedes
no ha de ser así, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, ¿qué tiene que hacer? Servir. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será siervo. Así como el Hijo del Hombre, es decir, Jesús mismo, no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida por rescate de muchos. Ok, entonces fíjese, este pasaje me encanta y el principio, porque Jesucristo sabe que sus discípulos en algún momento van a ejercer liderazgo espiritual, pero están ya entrando al liderazgo con la mentalidad equivocada. Queremos figurar, yo quiero estar a la derecha, yo quiero estar a la izquierda, yo quiero ser el protagonista, yo quiero ser el que controla, yo quiero ser el que gobierna, yo quiero ser el que tiene la autoridad. Y Jesucristo dice, muchachos, vamos mal, empezamos mal. Entre ustedes no ha de ser así. No ha de ser así entre ustedes. Les dice Jesús, lo que están pidiendo ustedes, eso es de los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios lideran de esa forma, como versículo 25, se enseñorean sobre los demás, son señores, son amos de los demás. Y los grandes ejercen su autoridad y su control sobre los demás. Y Jesús les dice, no, el liderazgo espiritual no funciona de esa forma. No se trata de que el líder sea el protagonista, de que el líder sea el que gobierna, de que el líder sea el que controla. Dice Jesús, un líder es el que sirve. Un líder es un siervo. Un líder es el que, dice, será el servidor, y el que quiera ser el primero necesita ser su siervo. ¿Verdad? Entonces, ¿luchamos con esto en la iglesia, hermanos? Yo creo que sí. Yo creo que luchamos con esto, ¿verdad? Con el concepto del liderazgo que quiere enseñorearse, que quiere controlar, que quiere gobernar, etcétera. ¿Sí? Yo me he encontrado, hermanos, en mi vida de cristiano, yo me he encontrado con hermanos, hermanas en la congregación que piensan que el rol del líder es reunirse para tomar decisiones, ¿verdad? Le preguntaba yo a alguien, oye, ¿tú eres uno de los líderes? Sí, yo soy. ¿Por qué? No porque sirvo, no porque hago no, porque es que a mí me dijeron que yo era uno de los que iba a decidir. Fíjense, tenemos este concepto, ¿verdad? Nosotros nos reunimos a decidir y por eso, entonces, somos los líderes de la iglesia. Jesucristo dice, eso es entre los que no conocen a Dios. Ahora, ¿cuáles son nuestros desafíos como la iglesia? Y bueno, no quiero que tomen esto mal, no voy a hablar mal de Estados Unidos porque yo vivo aquí y no tengo nada en contra de Estados Unidos, me encanta Estados Unidos. Pero, hermanos, los latinoamericanos, la iglesia de Cristo en Latinoamérica, en su mayoría comenzó con misioneros norteamericanos. En México, yo sé que en Venezuela, yo sé que en otros países, yo sé que en Argentina también, creo, comenzó con misioneros norteamericanos, en muchos países latinoamericanos. Gloria a Dios por los misioneros, que quizás sin ellos no estaríamos aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el punto, hermanos? El desafío, no solamente los norteamericanos, en todos los que llevamos el mensaje de la palabra, el desafío es que no solamente a veces llevamos el mensaje de Jesús, sino que a veces llevamos un poco de inyección cultural también, ¿verdad? Llevamos un poco de nuestro patrón cultural. ¿Qué pasa, hermanos? Y esta es una muy breve clase de historia. El desafío, no le quiero llamar problema, pero el desafío, hermanos, es que entre las iglesias norteamericanas, muchos de los hermanos en Cristo que quieren ser líderes de la congregación, y eso ha sido desde el siglo pasado, que piden ser ancianos o ministros o diáconos o ejercer algún tipo de liderazgo, tienen grandes puestos en sus empresas. Es lo que llamamos CEO, ¿verdad? Son ejecutivos de sus empresas. Entonces, muchísimos grupos de ancianos, muchísimos grupos de líderes funcionan acá en Estados Unidos como una junta directiva. Quizá usted ha visto esto. Funcionan como una junta directiva.
Y lo que hacen es juntarse, se sientan en derredor de una mesa y es como una junta directiva. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Y no lo hacen con mala intención. Lo que pasa es que es su vida laboral, es su vida profesional. Son directivos de empresas, ¿verdad? Son directivos de empresas. Y simplemente, imagínense, ¿verdad? Ellos dirigen, ellos son gerentes, son ejecutivos de ventas, administradores, trabajan con logística, con números, con empleados todo el tiempo, especialmente en las iglesias blancas, que son las que más llegaron a América Latina, ¿verdad? La iglesia de los afroamericanos funciona totalmente diferente, pero la mayoría de las misiones que llegaron a América Latina fueron iglesias de blancos. Y estas funcionan así, ¿verdad? En donde funciona como una junta directiva y cuando les invitan y les dicen, oye, ¿quieren ser parte del liderazgo de la iglesia? Adivine cómo van a liderar. Pues de la única forma que saben, vienen y forman una junta directiva. ¿Qué pasa? Que cuando vienen a América Latina y establecen muchas de nuestras iglesias, a veces nos heredan ese patrón, ¿verdad? Nos heredan ese patrón. Le enseñaron al latinoamericano, mire, cuando usted vayan a decidir, haga una junta de varones, que a veces funciona como si fuera una junta directiva, ¿verdad? Y decidan. No hay, puede haber diferentes, yo creo, hermanos, que puede haber diferentes modelos de liderazgo. Y ahorita al final voy a dejar un tiempo para preguntas y comentarios, hermanos. Y está bien, puede ser el modelo de que los varones deciden o los que son líderes de ministerios deciden, pero no podemos funcionar como una junta directiva, ¿verdad? Porque fíjese el principio que acabamos de leer aquí, ¿verdad? Una junta que tiene el control absolutamente de todo, que despide empleados, que censura a otros, que incluye a unos y que hace eso. Jesucristo dice, así gobiernan quienes, así gobiernan los que no conocen a Dios. Los líderes espirituales no son gerentes, son siervos, sirven a la iglesia, ¿verdad? Entonces, muchas veces, hermanos, luchamos con este tema. ¿Cómo podemos dejar de ser una junta directiva, como si fuéramos una empresa, o a lo mejor como si estuviéramos gerenciando, y ser líderes espirituales? Y ya el primer principio aquí lo ve usted, ser más siervos y menos gerentes. Servir y servir y servir y servir. Y a veces, hermanos, los líderes luchamos con esta perspectiva de gerencial, luchamos con el control, hermanos. A veces somos controladores y nos cuesta soltar el control. ¿Sabe? Yo le cuento esto. Yo tengo una hermana, una de mis hermanas, mi hermana mayor, se llama Rebeca. Ella le encanta estar involucrada en la iglesia, pero ella es la persona más gerencial que yo he conocido en mi vida. Ella es ingeniero, tiene un puesto bien alto en su empresa, trabaja 14 horas diarias y todo el tiempo está mandando a la gente y todo el tiempo quiere producción rápido y quiere que hace una junta y ella con una junta resuelve las cosas. Y yo le he dicho, cuando hablamos a veces ella se desespera mucho, ¿verdad? Con las decisiones de la iglesia y ella dice, quiero hacer una junta y que se resuelva esto ya. Pero yo le digo, hey, necesitas calmar el gerente que tienes dentro. En la iglesia no se van a resolver así las cosas. En la iglesia no funciona así. Yo sé que en tu empresa funciona así, ¿verdad? Y bueno, nos hemos reído mucho y hemos hablado mucho y ella me escucha cuando hablamos de esto, pero ella es un ejemplo de muchos otros líderes que a lo mejor no tienen un puesto gerencial, ese tipo de empleo, pero que ya tenemos heredado ese sistema de liderazgo en donde gobernamos a la iglesia, en donde controlamos absolutamente todo lo que está pasando ahí y quiero que yo y mi junta directiva seamos el filtro de todo lo que pasa en la congregación y es muy difícil hacerlo así y es muy poco efectivo y la verdad es que es nada bíblico. No es nada bíblico. Entonces, uno de los desafíos que tenemos los líderes, hermanos, o los ministros, o como usted quiera llamarle, eh, eh, es soltar el control. Soltar el control. Eso es
Eso es complicado, hermanos. Eso es bien complicado, especialmente para los que nos gusta el control. Las personas que les gusta controlar, les va a costar soltar el control, ¿verdad? Y una de las cosas de quien podemos aprender a soltar el control, ¿sabe de quién es, hermanos? De Dios. Dios nos enseña a soltar el control. El soberano de todo nos enseña a soltar el control. Fíjese, en Génesis capítulo 1, hermano, no lo vamos a leer porque usted conoce la historia. En Génesis, y luego llega, Dios crea el mundo, y después en el capítulo 2, Dios descansa. Dios descansa, hermanos. Capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dios descansa. Y la pregunta es, ¿por qué descansó Dios? Dice el texto ahí, hermanos, que Dios creó por 6 días. Que Dios creó por 6 días. Hizo de todo. Esta es la narración de Génesis. Dios hizo de todo y sobre todo lo hizo funcionar bien. ¿Verdad? En Génesis 1 vemos esta narración de cómo Dios pone a funcionar el mundo. Los separa las cosas, les da nombres, los pone a funcionar. Pero luego dice, en el día séptimo, descansó. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, hay varias preguntas. En primer lugar, ¿está Dios cansado? No, para nada. Dios hizo eso para nosotros, más que para Él. En segundo lugar, ¿por qué Dios paró, hermanos, en el sexto día? ¿Se le terminó a Dios la creatividad, hermanos? Yo le pregunto esto a usted, ¿Dios pudo haber creado más animales de los que hay? ¿Pudo o no, hermanos? ¿Dios pudo haber creado más tipos de plantas de las que ya hay? ¿Será que Dios se le acabó la creatividad? Dijo, ya no hay qué hacer, ya hice aquí las naranjas, las manzanas, las mangos, ¿qué más hago? Se le acabó, no, hermano, ¿Dios pudo haber hecho más frutos? Pues claro que sí. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué Dios paró? Dios hizo unas montañas increíbles. ¿Pudo haber hecho montañas más increíbles? Definitivamente sí. ¿Por qué Dios paró? Fíjese el mensaje que Dios nos quiere mandar al detenerse en el sexto día. Dios dice, esto es suficiente. Hasta aquí llego yo. Hasta aquí llego yo. Esto es suficiente. Hasta aquí llego yo. ¿Puede haber más? Claro que puede haber más. Pero Dios dice, esto es suficiente. Hasta aquí voy a llegar yo. Aquí suelto yo. Y Dios nos enseña a detenerse cuando puede haber más. Claro que puede haber más, pero Dios se detiene ahí y nos enseña a soltar el control, hermanos, y a descansar en lo que ya hay. Esto es una gran enseñanza para las personas que nunca están satisfechas con lo que tienen. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Y Dios nos enseña a decir, hasta aquí es suficiente. El exceso de control, hermanos. Cuando una persona, hay gente que dice, ay, es que yo soy muy controladora porque es mi personalidad y que yo así soy y tal. Y eso no es ningún problema. Pero ¿sabe cuál es el problema? El exceso de querer controlar es la muestra más clara de que Jesús no controla. El querer controlar cada aspecto, cada persona, cada vida, cada canto, cada hora, todo lo que se hace en la iglesia, cada ministerio. El querer controlar todo eso, hermanos, es la muestra más clara que Jesús no está controlando, de que Jesús no está en control. Los gerentes controlan, los líderes espirituales sueltan el control. Bien. Ahora, yo quiero aclarar, hermanos, que la logística, la organización, no están peleados con un liderazgo espiritual. Pues dicen, no, el hermano como que está en contra de las juntas. No, 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 no. Las juntas son necesarias. La logística y la organización no están peleados con la liderazgo espiritual. No lo están. Solamente tiene la organización y la logística y el control de los ministerios y de lo que es en la iglesia, tiene su lugar. Solamente quiero que veamos la diferencia de lo que dice Jesús y desarrollar esta idea. ¿Cómo es un gerente del mundo, si quiere llamarle así?
y un líder espiritual. Y bueno, déjenme le presento esto de una manera más práctica, más clara. ¿Cuáles son las diferencias? Le voy a presentar estos, no sé, son como 9 o 10. ¿Qué diferencia hay entre un gerente y un líder espiritual? Le voy a dar varios puntos. ¿Qué diferencia hay entre un gerente y un líder espiritual? Y le voy a dar varios puntos de esto. Número 1, un gerente se basa en reglas y en procedimientos. ¿Sí? Un gerente se basa en las reglas y en procedimientos. Nada puede violar sus reglas y sus procedimientos. Un líder espiritual se basa en la gente. ¿Se fija? Otra vez, un gerente se basa en reglas y en procedimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que son totalmente inflexibles en el ministerio. Un líder espiritual se basa en la gente, en servir a la gente. Por lo tanto, es flexible. Cada caso lo va a tratar de forma diferente de acuerdo a la persona. No es, esta es la regla y todos se friegan. No, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, siempre la pregunta del $1,000,000 que siempre hacen, no sé si en Argentina esto sea, o en otros lados donde estén, sea un tema de controversia, pero siempre preguntan del divorcio, ¿no? Hermano, ¿qué opina del divorcio y de las nuevas nupcias? No voy a dar mi opinión de esto ahora, pero un gerente pone las reglas y nada puede ser flexible. Un líder espiritual analiza cada caso de forma diferente, ¿se fija? Analiza cada caso. Ese es un líder espiritual. Un gerente es inflexible con las reglas. Dice, estas son las reglas. Así funciona una junta directiva, hermanos. Y usted ha trabajado, usted sabe que así son los gerentes. Estas son las reglas, si no le gusta, váyase. Eso no es un líder espiritual. Un líder espiritual, porque el gerente está enfocado en sacar producción, en vender algo. El producto final de la iglesia es la gente misma, ¿verdad? Por ejemplo, le pongo un ejemplo de esto. En Juan capítulo 11, viene Marta y María y le dicen, le hacen el mismo reproche a Jesús. Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no se hubiera muerto. Sin embargo, Jesús le da una respuesta diferente a cada una. Porque Jesús es un líder espiritual, hermanos. Jesús es un siervo de la gente. Jesús no le dice, mira, esta es la regla y las dos, órale. No, ¿verdad? Jesús es increíble porque las dos vienen con el mismo reproche. Las dos vienen con, si hubieses venido antes, mi hermano no se hubiera muerto. Pero a la primera, cuando viene Marta, Jesús le dice, ¿qué no sabes que yo soy la resurrección y la vida? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no sabes eso? Y le da cátedra ahí. Yo soy la resurrección y la vida, Marta. Después viene María con el mismo, Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no se hubiera muerto. Jesús se pone a llorar con ella. Increíble que en un mismo contexto haya dos respuestas diferentes a un mismo reclamo. Porque Jesús es un siervo de la gente. Porque Jesús entiende esto. Entonces, número 1, el gerente se basa en reglas y en procedimientos. Un líder espiritual funciona en derredor de la gente. Número 2, un gerente pide que los demás rindan cuentas a él. Un gerente pide que los demás le rindan cuentas. Un líder espiritual rinde cuentas. ¿Se fija? Los demás, un gerente pide que los demás rindan cuentas ante él. Un líder espiritual, él rinde cuentas. ¿Verdad? Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, hermanos, Pablo dice, yo fui a pedir aprobación de los apóstoles en Jerusalén y estrecharon mi mano. Y Pablo agrega, no porque necesito su aprobación. ¿Recuerda el pasaje? Yo no necesito su aprobación. Pero yo fui a ponerme de acuerdo con ellos y a rendir cuentas con ellos de lo que predicaba y ellos me aceptaron. Gálatas capítulo 1, Pablo es un líder espiritual. Pablo le dice, mira, a mí no me importa lo que digan todos, yo aquí soy el mero mero y al que no le gusta ni modo, vámonos. Pablo no dice eso, hermanos. Pablo dice, yo no necesito su aprobación, pero yo fui a hablar con los apóstoles de Jerusalén, a ponerme de acuerdo con ellos. Para mí es muy importante estrechar, que ellos me den la mano, que culturalmente era algo de aprobación. El apóstol Pablo mismo. Número 3,
Déjeme acelerar porque nos va a ganar el tiempo. Número 3. Un gerente se enfoca en los resultados inmediatos. Un líder espiritual piensa a largo plazo. Un gerente quiere ver ganancia hoy. Un líder espiritual piensa a largo plazo. Número 4. Un gerente crea orden, quiere que todo sea ordenado. Un líder espiritual crea un ambiente de aprendizaje. Un gerente crea orden, quiere crear orden. Un líder espiritual crea un ambiente de aprendizaje, hermanos. Yo crecí, hermanos, escuchando predicadores diciendo, si quieren que se haga bien, lo tengo que hacer yo. Yo crecí escuchando predicadores así. Si quieren que algo se haga bien, lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer mi esposa. No hay a veces en este tipo de pensamiento gerencial, de este liderazgo que no es espiritual, no hay un ambiente de aprendizaje. Así, a veces, como el Chavo del 8 decía, echando a perder se aprende, y a veces eso es una gran filosofía de la vida, porque ¿cómo más va a aprender la gente? ¿Cómo más? Porque nosotros aprendimos echando a perder. Yo me acuerdo todavía la primera predicación que di. Eso fue como en septiembre del 2001. Y no le digo que hoy soy un buen predicador, no lo soy, pero aquello fue que, bueno, mejor ni le cuento, ¿verdad? Pero si no hubiese habido alguien, duré como 5 minutos predicando ahí, me acuerdo, pero si no hubiese habido alguien que hubiera creado un ambiente de aprendizaje donde yo podía pasar y quizá equivocarme, y ustedes igual en sus ministerios, ¿cómo nos hubiéramos podido desarrollar, hermanos? Un gerente crea orden, un líder espiritual crea un ambiente de aprendizaje y por lo tanto es paciente con los que están aprendiendo. ¿Sí? Número, no sé, 5. Un gerente funciona como una organización. Un líder espiritual funciona como un organismo. Hay una enorme diferencia entre una organización y un organismo, hermanos. La iglesia no es una organización. De nuevo, volvemos a nuestras raíces históricas de cómo nos establecieron y a veces pareciera que funcionamos como una organización. No somos una organización, somos un organismo. Pablo lo dice, hermanos, en Romanos capítulo 12, somos miembros de un cuerpo. Y Romanos 12 me encanta especialmente porque hay una lista de 7 dones en Romanos capítulo 12. Y yo siempre le digo a los hermanos de la congregación, muchas veces hemos leído este pasaje aquí y yo les digo, usted debe tener por lo menos uno de estos 7. Porque somos un organismo. No somos una organización porque la organización tiene jerarquías. Y ahí volvemos al problema de la gerencia. En una organización no hay jerarquía, hermanos. Hay siervos, hay líderes espirituales. Siguiente, 6. Un gerente obtiene su influencia en el poder y en el estatus. ¿Sí? Un gerente obtiene su influencia a través del poder y del estatus. Un líder espiritual obtiene su influencia cuando la gente decide seguirlo. Tiene influencia natural. Siempre, hermanos, siempre el liderazgo del Nuevo Testamento fue así. La gente, los líderes que vemos, no importa si eran hombres, mujeres, apóstoles, ganaban a la gente y la gente decidía seguirlos. Hace unos años, hermanos, hace ya muchos años, como en el 2007, por allá, 2008, establecimos, yo estaba trabajando en una iglesia en México y establecimos ancianos. Y los ancianos no están transmitiendo en Facebook, ¿verdad? Porque no vaya a estar oyendo uno de mis ancianos, los quiero mucho todavía. No, es broma, es broma. Es decir, los quiero mucho y somos muy buenos amigos. Pero en ese tiempo, esos ancianos eran 3. Todos los domingos se paraban y decían, nosotros los ancianos esto, y nosotros los ancianos esto, y nosotros los ancianos tal, y se mandaron a hacer unas plaquitas que decía anciano de la iglesia. Y
Yo al principio, yo no, como que no notaba eso. Después nos sentamos a hablar y yo les dije, hermanos, si nosotros le tenemos que recordar a la iglesia todos los domingos que yo soy su anciano y que por lo tanto me deben seguir, algo no anda bien, hermanos, algo está mal. ¿Verdad? Nuestra influencia, yo no me puedo parar, yo soy ministro de una congregación. Yo no me puedo parar todos los domingos y decirle, yo su predicador, yo como su predicador, soy su predicador, síganme. Si yo tengo que hacer eso todos los domingos, todos los días de reunión, algo no está bien con mi liderazgo, hermanos. Eso lo hace el gerente que dice, aquí el gerente soy yo, usted se calla y si no le gusta, váyase. Eso lo hace el gerente. No el líder espiritual, la gente lo sigue de forma natural. ¿Verdad? Entonces, el gerente obtiene su influencia a través del poder y el estatus. Un líder espiritual, la gente lo sigue voluntariamente. Siguiente, un gerente se basa en resultados que puede contar. El problema de los números. Un líder espiritual se basa en resultados que motiven e inspiran a los demás. Un gerente se basa en números. Un líder espiritual, sus metas son inspirar y motivar a los demás. El gran problema de los números, hermanos, en las iglesias de Cristo estamos enamorados de los números de bautismos. Nos encanta esto, 30 bautismos, 50 bautismos y 100 bautismos, y nos encanta ver esto, ¿verdad? Y a lo mejor usted en Argentina pensará, ¿cómo le hacen allá en aquel país que bautizan tanto? Porque yo sé que Argentina es un hueso difícil de roer, ¿verdad? Yo sé, y les admiro mucho por eso. Pero, y de nuevo, no quiero decir toda la culpa es de los gringos, no quiero decir eso, pero mucho de este pensamiento viene de esta historia, ¿verdad? De los números y cuántos van a bautizar. Y muchos, usted sabe que muchas personas en el norte y de otras partes preguntan, ajá, ¿y cuántos has bautizado? ¿Y cuántas personas? Y números, por el pensamiento gerencial que hay. Y una cosa que yo siempre le digo a los líderes es, usted no puede controlar los números. Usted no puede, si usted quiere controlar los números, eso lo hace usted en la persona más controladora que puede haber. No puede controlar los números. Lo que usted sí puede controlar es la visión, ¿verdad? Usted no puede controlar los números, pero usted sí puede controlar la visión. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días, por ejemplo, yo, hermanos, todos los días me levanto pensando a quién le puedo predicar, a quién puedo invitar, a quién puedo conocer. Una cosa que a mí me encanta hacer en mi rutina semanal es tomar café con alguna persona, y siempre yo le dije a la iglesia tiempo, mira, ¿por qué no me regalan unas gift cards de Starbucks? Que así invito a alguien, ¿verdad? Mire, vamos a tomar café, y me encanta estar conociendo gente, pero yo puedo controlar la visión. Como líderes podemos controlar la visión, pero no podemos controlar los números. ¿Sí? No podemos controlar, yo no puedo, si yo digo, para el próximo año vamos a hacer 30. Recuerde las palabras de Pablo, yo sembré. ¿Se acuerda? Apolos regó. Pero los números los da Dios, hermanos, no Pablo ni Apolos. Pablo y Apolos controlan la visión. Yo siembro, yo soy el sembrador, yo soy el regador. Dios da el crecimiento. Cuando nosotros nos volvemos gerentes, le empezamos a quitar a Dios su trabajo y al Espíritu Santo, hermanos. Entonces, uno que hace, trabajemos duro, el Señor tiene el resultado. A veces luchamos con querer controlar el resultado. Siguiente, un gerente se reúne en derredor de temas. Un grupo de gerentes, una junta directiva se junta para tratar temas. Un grupo de líderes espirituales se juntan en derredor de la persona de Jesús. Fíjese, en Hechos 15 se reúnen para resolver un problema. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Se van a circuncidar los gentiles o no? Ese era el tema, era un gran problema. No ahorita, no lo haga ahorita, pues después se va a distraer, pero después yo le invito a que lea Hechos 15 y cuente cuántas veces se menciona la palabra Dios.
¿Cuántas veces se habla de manera espiritual? ¿Cuántas veces se apela al Espíritu Santo? Y usted se va a dar cuenta que a pesar que están tratando un tema, ellos se reúnen en derredor de la persona de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Si usted ha estado en juntas difíciles, yo he estado en juntas difíciles, en la iglesia, tratando temas difíciles, y me encanta que no les conozco, porque así puedo hablar libremente. A veces cuando uno conoce a la gente, dice, ay, no voy a mencionar, no los conozco, entonces aquí me puedo explayar. Pero yo he estado en temas difíciles, ¿no? He estado, fíjese, confesiones, ¿no? Yo he estado en juntas tratando algún tema de la iglesia en donde a veces, a ver, ven, cállame, no, cállate, cállame. Y, uy, se ponen fuerte, ¿no? Se puede poner fuerte a veces la cosa y yo no sé, el Espíritu Santo no está ahí. Eh, pero en Hechos 15, hermanos, que era un tema tan tenso, que había gente de ambos lados muy enojada, los apóstoles insisten en que Dios esté en el centro de lo que vamos a hablar, que el Espíritu Santo nos guíe. Lo peor que podemos hacer es tomarlo personal. Yo siempre le digo aquí a mis líderes, no lo tome personal, no lo tome personal. Si un hermano da una opinión, no lo tome así. Y a veces los latinos, sobre todo los mexicanos, somos muy dramáticos, por eso las novelas son tan buenas, los mexicanos, ¿verdad? Porque somos muy dramáticos. Y, ay, no, hermano, hacemos una gran telenovela por un tema de desacuerdo en la iglesia. Cuando nos reunimos, no se trata de resolver el tema y de tener las mejores ideas, se trata de que Dios esté presente. Presente. Último, un líder, un gerente, toma decisiones basado en votaciones. Un grupo de líderes espirituales llegan a consensos. ¿Cuál es la diferencia entre votación y consenso? Hay una gran diferencia, hermanos. Aquí en la congregación, hace varios años, quedó prohibido votar. Prohibido. ¿Por qué? Porque cuando nos juntamos a decidir algo, cuando nos sentamos a planear y votamos, cuando salen de ese cuarto salen ganadores y perdedores. Y no hay un peor sentimiento que eso. Nosotros no votamos. Y yo he visto, hermanos, en mi experiencia, una de las cosas que le hacen mucho daño a los líderes de la iglesia es votar. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? Votan unos, otros no. Y obviamente yo me he ido de los que votaron en contra y uno se va sintiéndose un perdedor. Uno se va frustrado. Ahora nos encerramos y decimos, no vamos a votar, vamos a llegar a un consenso y no nos vamos a ir de aquí hasta que todos nos vayamos felices. Claro, eso toma más tiempo, toma más oración, toma más lectura de la palabra, toma más dirección del Espíritu Santo, pero es una decisión más espiritual. Por eso, cuando el apóstol Pablo le escribió a los filipenses, Pablo no le dice, mire, voten a ver quién está a favor de Evodia y de Síntique, y a ver, Team Síntique, Team Evodia. Pablo no hace eso. Pablo dice que se pongan, ¿qué, hermanos? De acuerdo. Capítulo 4 de Filipenses. Que se pongan de acuerdo. Enciérrenlas en un cuarto y que lleguen a un consenso. ¿No? Entonces, bueno, aquí podría seguir hablando de la diferencia entre un líder y un gerente. Pero quería presentarles esto con ejemplos bíblicos del liderazgo. Tengo unas conclusiones ya terminé, hermanos. Solo tengo 4 puntos de conclusiones, pero lo voy a hacer al final. Quiero dar lugar a preguntas y a comentarios. Si tengan preguntas o comentarios sobre la diferencia entre liderar y liderar de forma espiritual. Aquellos que quieran preguntar pueden abrir o comentar, pueden abrir directamente el micrófono. Hola, buenas noches.
Eh, Muchas gracias al hermano Juan por la presentación. Me parece un tema muy, muy importante y en el cual justamente me encuentro ahora haciendo como un pequeño esquema del listado de miembros de la congregación y viendo justamente esta parte de la estructura, ¿no? De la iglesia como un organigrama horizontal, que por ahí, bueno, sí, tiene que ver como con ciertos modelos y cosas, pero también siento que, bueno, cada congregación, siendo autónoma, este, tiene que tener como algún formato, ¿no? O identificar dentro de la congregación los siervos para tal función o para la otra. No sé con qué categorías, porque justamente estuve leyendo a ver, acá está. Cuando se habla en Efesios 4 de los encargados de capacitar y edificar la iglesia, bueno, que se nombran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, pero que también tiene que ver como con un tiempo, en un momento de la iglesia que se estaban haciendo, y obviamente han pasado muchos años y bueno, se van cambiando las formas. Y, y bueno, me interesa el tema por esto, por cómo, no porque haya un formato único para todas las iglesias de Cristo, pero sí como una manera de organizarnos, de saber, bueno, estos son los líderes, no solamente porque son las personas que están trabajando a tiempo completo, sino porque son personas que se están encargando de la obra. Así sea a tiempo completo en el tiempo que lo puedan hacer. Y, y bueno, no sé con qué modelo trabaja su congregación o cómo hacen para ponerse de acuerdo en la estructura de la iglesia, si trabajan como una estructura de ministros, líderes o obreros, siervos, porque a veces, no sé, son como categorías que implican diferentes cosas. Sí, hermana, bueno, varias cosas. Muy interesante lo que comentas. Por eso hace rato mencionaba que el formato es necesario y yo dije, ¿verdad? La logística y la organización no están peleados con el liderazgo espiritual. Necesitamos de la logística y necesitamos de la organización. El problema es que esta perspectiva gerencial tiene como común denominador una actitud muy controladora y eso le ha hecho daño a la iglesia, ¿verdad? Eso le ha hecho daño a la iglesia. El formato, totalmente de acuerdo, usted lo tiene que decidir de manera local, ¿verdad? Lo que yo presente son más principios espirituales para que cualquiera que sea el modelo, tengamos un modelo espiritual, que el modelo cualquiera que sea organizacional que se necesita sea espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, lo que mencionas tú y claro, no estamos hablando de tiempo completo o de tiempo parcial, pero por ejemplo, en algunos lugares, algunos ancianos son vistos o ellos mismos han fomentado verse como la máxima autoridad de la iglesia. Si estudiamos y de manera jerárquica, ¿verdad? Si estudiamos el Nuevo Testamento, no hay tal cosa en el Nuevo Testamento, hermano. No la hay. Si estudiamos con cuidado, los ancianos son los jefes de todos. No hay tal cosa. Todo proviene de una palabra en el griego, en 1 Timoteo capítulo 3, y de ahí toda la suposición fue que él era el encargado de supervisar a todo el mundo, ¿verdad? Claro, el pastor es un hombre que cuida de la iglesia, no el jefe de todos. Y por mucho tiempo lo hemos entendido mal, ¿verdad? Lo hemos entendido mal, porque de nuevo, toda esa enseñanza de que el anciano es la máxima autoridad, y de nuevo, siempre que explico eso, no es una rebeldía en contra de los ancianos. Yo he ministrado en 3 congregaciones y en las 3 he tenido ancianos, ¿verdad? Y me encanta, yo amo a mis ancianos, a los 3, en las 3 congregaciones amo a mis ancianos. Simplemente que de una palabra hicimos una gran enseñanza, ¿verdad? Una palabra en el griego. Y entonces, si hay una organización, si hay un modelo, si hay una logística, pero debemos tener mucho cuidado con tener un sistema jerárquico porque lo que promueve eso es el control
Y por eso quise empezar diciendo, los líderes espirituales, no importa si sean tiempo completo, si trabaja 2 horas a la semana en la iglesia, no importa, usted es un ministro del Señor y necesita ser un siervo, ¿verdad? Entonces, eso es más que nada el principio. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Muchas gracias por... Hola, Gabriel, no te había visto. Hola, Juan. Muchas gracias por compartir este excelente mensaje. Y sabes que me sentí muy identificado con muchas cosas que mencionaste. Realmente lo planteaste de una manera muy clara, al decir ideas de cómo sería gerenciar y cómo sería ministrar a las personas. Y realmente, desde mi perspectiva, en las experiencias que he tenido, he aprendido mucho. Y como tú dices, o sea, uno ha participado pues con ancianos, con hermanos que han estado ministrando a las personas y muchas de estas cosas no se hace con mala intención, se hace porque, bueno, así se aprendió y así lo replican. Y un aspecto que yo empecé a observar con el pasar del tiempo es lo que la persona tiene en su corazón como verdadera intención para proyectar una idea. Si bien a veces el medio puede ser no muy efectivo, no muy adecuado al querer gerenciar, sin la intención de gerenciar institucionalmente como una empresa, también está la parte de la intención de su corazón. Y he tratado de trabajar mucho en cómo hacer para descubrir, ayudar pues a mis hermanos, a mi familia, a mí mismo, a cada vez descubrir nuestras intenciones ante muchas cosas, porque a veces eso se solapa de problemas y conversaciones y juntas y como tú dices, tal vez juntas gerenciales. Punto es con todo esto que estoy diciendo es que he visto mucho la parte de la intención del corazón de las personas también, ¿no? En medio de este planteo que tú haces. Y una pregunta que yo te quisiera formular es, ¿cómo poder llevar esto de una manera significativa a otros hermanos? ¿Sí me explico? Tú hoy lo compartes en esta charla abierta, pero eso es algo que a mí me ha hecho pensar bastante, ¿no? Porque cuando uno o sea, no se puede simplemente decir, porque se puede entender equivocadamente. Tú has sido muy cuidadoso en explicar los puntos para que no se entienda de forma equivocada. ¿Cómo llevarlo, no? O sea, ¿cómo llevarlo de manera eficiente a otro? Porque esa sería una revolución en la iglesia, cambiar este pensamiento gerencial. Sí. Bueno, Gabriel, esa es una excelente pregunta. Yo te platico que gran parte de este material, no todo, pero una gran parte de este material, yo lo hice hace un tiempo para hablar en una reunión de predicadores y de ancianos. No terminó muy bien eso. Era una reunión de predicadores y ancianos, ¿verdad? Y yo en esa ocasión, no lo tuve que hacer aquí, pero en esa ocasión hice mucho énfasis en que yo creo que hay que sujetarse a los ancianos, en que yo creo que hay, yo he trabajado en 3 congregaciones de ancianos, pero el cómo hacerlo, quizá no tengo una respuesta pero creo que hay que hacerlo. Creo que hay que hacerlo. Creo que hay que compartir esto. Porque como tú dices, a veces no es una mala intención. Una persona controladora no se levanta un día y dice, ay, hoy voy a controlar todo, ¿verdad? Y me voy a convertir en el gerente de la iglesia. Pero a veces sin querer le hacemos daño a la iglesia. Y nos creamos en un puesto grandísimo y a veces la gente misma contribuye para eso. Entonces, yo luché mucho personalmente. Yo en el lugar en el que sirvo ahora, las cosas son totalmente diferentes ahora, pero cuando yo recién llegué, había una junta directiva controlando todo y fue muy difícil. No se puede trabajar así. No, es muy difícil. Entonces, es muy importante constantemente recordarle, si hay ancianos, a los ancianos. Decirle, usted no es el dueño de esta iglesia, usted es un siervo, mire lo que dice este pasaje y este pasaje.
hablarle a los ministros de eso, hablarle a los hermanos que dirigen algún ministerio, estar constantemente recordando eso. Quizá no tengo en este momento como decirte, bueno, vamos a ir poco a poco, una estrategia no lo tengo, lo que sí sé es que hay que decirlo, hay que estarlo recordando constantemente y que el liderazgo de la iglesia se vuelva más orgánico y menos jerárquico, ¿no? En donde nos servimos unos a otros. La iglesia funciona bien cuando estamos preocupados por servir y no estamos preocupados por el poder. Yo te digo esto, en mi experiencia, yo crecí en la iglesia de Cristo. Nunca en mi vida he visto una división por doctrina. Nunca. Que digan, siempre son por el poder. Quizá a lo mejor las ha habido por doctrina. Yo nunca he visto una. Siempre es el poder. Y empezamos mal porque si nosotros creemos que en la iglesia hay poder jerárquico, ya tenemos una mala base. Entonces es complicado porque necesitamos dejar de ver en la iglesia un puesto de poder y una oportunidad de servir. Cuando empezamos a ver eso y los líderes empiezan a ver eso, cambia totalmente el ambiente. Amén, amén. Gracias, Juan. Pensando en lo que dijo Gaby recién sobre esto de que cambiar el pensamiento sería como una revolución, bueno, creo que el mensaje del reino tiene eso un poco, ¿no? De subvertir las cosas, los órdenes, y como decías vos, ¿no? Los líderes espirituales o los líderes cristianos no deberían estar para controlar o dominar, sino más bien para servir, y el mejor ejemplo es Jesús. Me gustó muchísimo eso, el primer texto es poner a Jesús como quien enseña eso y como ejemplo de eso también, ¿no? Ahora creo que para que esa revolución comience, capaz, no sé si es, pienso igual que vos, ¿no? Como decías, bueno, es necesario que hablemos de estas cosas, por eso muchas gracias por compartirlas con nosotros, pero por sobre todas las cosas creo que es necesario una introspección profunda. Te soy sincero, yo cuando hablabas del controlar y toda esta idea de querer tener el control, como algunas veces me da ganas de golpearme la cabeza contra la pared porque como me veo identificado en eso, ¿no? Me veo identificado en el querer controlar o en el sentirme ansioso cuando pierdo el control de las cosas. Y muchas veces me he dado cuenta, algunas veces gracias a Dios a tiempo, y otras veces, como decías vos, ¿no? Haciendo una retrospección de que no he soltado el control, de que no le he dejado el control a Jesús, sino que más bien lo quise tener. Entonces, solamente como una opinión, capaz la mejor forma de comenzar esa revolución es en la introspección, Con uno mismo. Claro, con uno mismo. Sí. Así, no, hermano, yo te siento, yo entiendo perfectamente lo que dices. Yo soy, y claro, ustedes no me conocen mucho, pero si vieran conmigo, sabrían que soy maniático con el orden, soy maniático con la puntualidad, me choca que salgan mal las cosas. Entonces, pero yo he aprendido a pedirle a Dios, Señor, y para mí es una lucha. La iglesia no es mía, no es mi proyecto, es el proyecto de Dios. Y mira, yo crecí, hermano, viendo a un papá y a una mamá, a lo mejor le llamaríamos un ministerio de la vieja escuela, si quieres llamarle. Mis papás echaban al hombro la iglesia, ¿verdad? Y la llevaban y con toda la buena intención, pero no era un liderazgo saludable ni para ellos, ni para su familia, ni para nosotros, ¿verdad? Yo tengo una hermana, no mi hermana mayor, tengo una hermana que hasta tiene 40 años ahora, y ella todavía recuerda así como que, mi papá todo el tiempo sirviendo a la gente, todo el tiempo no tenía límites, y todo el tiempo nosotros nos quedábamos dormidos en la camioneta de la escuela, de la iglesia, y todo el tiempo en la iglesia. Entonces, claro, a veces, como dice Gabriel, hay buenas intenciones, pero a veces la forma no es la mejor. Yo admiro mucho a mis padres. Mi padre ya murió, mi mamá, yo platico con ella todo el tiempo del ministerio todavía, y 40 años sirvieron a la iglesia, pero no es la mejor forma
el pensar que es mi iglesia, son mis hijos, ¿verdad? Etcétera. Bien, no quiero tomar más su tiempo, hermanos. Mañana vamos a estar también, déjeme a manera de conclusión, algunos puntos rápidamente. Cuando nos volvemos una junta directiva, número uno, cuando nos volvemos un grupo de personas controladoras, hay incluso quienes dicen el cuerpo de liderazgo. Y recuerde que un cuerpo pequeño dentro de un cuerpo grande es un tumor. Y eso es problemático, ¿verdad? Un cuerpo pequeño dentro del cuerpo es un tumor. Eso es lo que eso es la definición de tumor, ¿cierto? Un cuerpo dentro de nuestro cuerpo. Segundo, la Biblia, para balancear esto y tener un punto equilibrado, la Biblia nos enseña de la sujeción. Nos sujetamos unos a los otros, no solamente de forma jerárquica, sino en el Nuevo Testamento aparece la frase los unos a los otros más de 100 veces, ¿verdad? Y cuidado, hermanos, porque hay personas que dicen o decimos, yo soy un líder, pero yo soy como tu padre, yo soy como un papá para ti. Eso como que a veces es un argumento para decir, yo no te puedo hacer daño, pero yo siempre le digo esto a los líderes, recuerde que también hay padres tóxicos y padres disfuncionales. Entonces, que alguien le diga a otro, no, mira, yo soy tu padre espiritual. Yo no soy muy fan de usar esas frases, pero la iglesia, yo no soy padre de la iglesia, ni soy el pastor de la iglesia. No son mis ovejas. Yo soy oveja junto con los demás. El pastor es Cristo. Nunca en el Nuevo Testamento la palabra pastor es usado en singular, únicamente para Jesús. Yo soy el buen pastor. Siempre que la palabra pastor es referida para una persona, se habla en plural para aquellos que pastorean a la grey, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos, para reflexionar, espero que yo me siento desafiado con ese pasaje de Mateo 20. A mí me encanta ese pasaje cuando Jesús dice, así son los líderes del mundo, ustedes no son así, ustedes son siervos. Yo creo que ese es un pasaje que debemos leer en nuestros ministerios constantemente, ponerlo ahí en la mesa y reflexionar en él. Y bueno, seguir transformándonos para la gloria de nuestro Dios. Mañana vamos a hablar sobre la importancia de ser vulnerables como líderes, no importa el liderazgo o el ministerio que tengamos. Vamos a hablar de eso. Así que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por el tiempo. Mañana va a haber más oportunidad de conversar o de hacer preguntas. Y dejo lugar a Jairo. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.